millonario indiferente sale de una reunión en un barrio marginal cuando una niña de 7 años, con ropa desgastada y rota, corre desesperada hacia él suplicando: «Tío, por favor, ven a mi casa». A regañadientes, la sigue hasta una favela, donde descubre algo que lo conmociona profundamente. El aire pesado y fétido de aquella tarde de jueves se aferraba a la tela cara de su traje como una mano invisible y sucia. Arturo Montenegro sentía una gota de sudor resbalar lentamente por su sien. Una molestia que se sumaba a la irritación latente que burbujeaba en su pecho desde la desastrosa junta. La colonia popular parecía conspirar para agredir sus sentidos. El olor a drenaje mezclado con el de fritanga rancia, el sonido estridente de una cumbia que se escapaba de alguna ventana y el llanto agudo de un bebé a lo lejos. Apresuró el paso sobre la banqueta irregular, sus zapatos italianos de piel pulida levantando un polvo fino a cada pisada. El coche, un sedán de lujo negro y reluciente, lo esperaba al final de la calle como un oasis de silencio y aire acondicionado, una fortaleza contra la miseria que lo rodeaba. Para Arturo, la pobreza no era una causa, era un inconveniente, un ruido de fondo que se esforzaba por ignorar en su vida perfectamente orquestada. Las emociones complejas, los enredos innecesarios, eran debilidades que había aprendido a suprimir con la misma frialdad calculadora que aplicaba en sus negocios. La infancia, un borrón de privaciones y miedos que había encerrado bajo 7 llaves en la parte más oscura de su memoria, era el origen de esa armadura. Solo necesitaba llegar al coche. Fue entonces cuando una silueta pequeña y rápida surgió de un callejón estrecho, corriendo en su dirección con una urgencia que lo hizo retroceder instintivamente. Era una niña, tal vez de unos 7 años, cuyo cabello enmarañado enmarcaba un rostro delgado, manchado de polvo y lágrimas secas. Su ropa, un vestido descolorido y rasgado en el hombro, apenas cubría su delgadez. Pero fueron los ojos, grandes y oscuros, los que lo paralizaron por un instante. Había en ellos una desesperación tan pura, tan absoluta, que parecía una llaga abierta. Se detuvo abruptamente frente a él, el pecho subiendo y bajando con la respiración jadeante, y extendió una manita temblorosa, casi tocando la manga de su saco. «Señor, por favor, venga a mi casa». Su voz era un hilo, ronca y suplicante. «Mi hermanito está muy mal». La primera reacción de Arturo fue un hartazgo profundo. Una niña pidiendo limosna. Metió la mano en el bolsillo, listo, para sacar un billete cualquiera y terminar la interacción. Era el procedimiento estándar, una transacción rápida que lo absolvía de cualquier responsabilidad mayor. Pero la niña negó con la cabeza con vehemencia, ignorando el gesto. «No, es dinero, señor. Es mi hermano. Está ardiendo en fiebre y no despierta bien. Por favor». Su insistencia era irritante. Tenía una agenda, compromisos, un mundo de orden y eficiencia que no admitía desvíos. Aquel ambiente lo asfixiaba, trayendo a la superficie sensaciones que había pasado toda la vida enterrando. Quería huir, entrar en su coche y dejar ese escenario atrás, como siempre hacía. Sin embargo, algo en la aflicción genuina de aquella niña perforó su coraza de indiferencia. Era la forma en que lo miraba, no como a un millonario, un blanco, sino como a la única esperanza en el mundo. En esa mirada, por una fracción de segundo, vio un reflejo lejano de sí mismo, pequeño, aterrorizado y solo. El recuerdo fue como un choque eléctrico, sutil, pero innegable. Una fibra olvidada en su corazón endurecido vibró dolorosamente. Soltó un suspiro, un sonido de rendición que lo sorprendió tanto a él como a la niña. Miró hacia el coche, el símbolo de su escape, y luego a los ojos suplicantes de ella. Contra toda lógica, contra todos sus instintos de autopreservación,
se encontró asintiendo lentamente. La niña, al ver su gesto, le agarró la mano con una fuerza sorprendente y lo jaló en dirección al callejón. Cada paso hacia adentro de aquel laberinto de viviendas precarias era un paso lejos de su vida segura, una inmersión en un pasado que había jurado no volver a visitar. No sabía lo que le esperaba, pero sentía con una certeza desconcertante que su vida estaba a punto de cambiar de rumbo, de una forma que no podría prever ni controlar. La mano pequeña y áspera de la niña, que después descubriría que se llamaba Lara, era un eslabón desconcertante con la realidad que intentaba evitar. Lo guiaba por un laberinto de callejones que se estrechaban a cada vuelta, donde el sol apenas lograba penetrar. El suelo de lodo húmedo se pegaba a sus zapatos y tuvo que agacharse para esquivar enredos de cables eléctricos que colgaban peligrosamente bajos. Miradas curiosas y desconfiadas lo seguían desde las puertas y ventanas de las casas precarias, un intruso en un mundo que no era el suyo. El hedor a basura y drenaje era casi insoportable, un ataque directo a su entorno controlado y aséptico. Cada paso era una prueba a su determinación, una batalla contra el instinto primordial de dar media vuelta y correr. La niña, sin embargo, no dudaba. Conocía cada piedra suelta, cada charco de agua sucia, moviéndose con la agilidad de quien nació en aquel caos. Finalmente, se detuvo frente a un jacal de madera y lámina, cuya puerta era un trozo de tela descolorida. «Es aquí», susurró, la voz cargada de una mezcla de miedo y esperanza. Arturo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una sensación que no tenía nada que ver con la temperatura. El interior del jacal era aún más desolador de lo que podría haber imaginado. Había un único cuarto, oscuro y sofocante. El suelo era de tierra apisonada. En un rincón, un anafre improvisado con una olla encima, de la que emanaba un vapor turbio. En otro, sobre un colchón delgado y manchado, yacía una figura minúscula. Era el hermano. Un niño que no debía tener más de 4 años, acurrucado, en posición fetal. Su piel tenía un brillo febril y sus labios estaban secos y agrietados. La respiración era un silbido rápido y superficial. A su lado, una taza de plástico con un líquido grisáceo, la sopa que Lara había mencionado y algunos trapos mojados. Arturo se acercó e, instintivamente, tocó la frente del niño. La piel quemaba. Aquel no era un simple malestar. Era algo grave. El desamparo de la escena lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. 2 niños, solos, luchando contra la enfermedad con trapos y agua sucia. La rabia que sentía antes, dirigida a la interrupción, ahora se transformaba en una furia helada contra la injusticia cruda y absoluta de aquella situación. «Necesitamos llevarlo a un hospital. Ahora». Su voz sonó más áspera de lo que pretendía, una orden nacida del pánico y de la necesidad de retomar el control. Lara solo asintió, los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. Sin pensarlo 2 veces, Arturo envolvió el cuerpecito febril del niño en una sábana que parecía ser la menos sucia y lo levantó en brazos. El niño era aterradoramente ligero. Salió a toda prisa del jacal, con Lara pisándole los talones, ignorando las miradas atónitas de los vecinos. El camino de regreso pareció una eternidad, pero pronto estaba colocando a los 2 niños en el asiento trasero de su coche de lujo. La incongruencia de la escena, la piel color crema impecable y las 2 figuras de un mundo de privación, apenas se registró en su mente. Condujo con una urgencia que rayaba en la imprudencia, abriéndose paso en el tráfico hasta el hospital, privado más cercano. Al llegar, su presencia imponente y el dinero que ondeó garantizaron atención inmediata.
Médicos y enfermeros se llevaron al niño, ahora identificado como Leo, a urgencias. Pasaron las horas en una sala de espera estéril, con Lara sentada a su lado en un silencio exhausto. Finalmente, un médico de cabello cano se acercó, el rostro serio. Logramos estabilizarlo. Es una neumonía avanzada, pero va a estar bien. Arturo sintió un alivio que lo sorprendió, pero el médico continuó. Tengo que ser honesto, señor. Si hubieran esperado un día más, tal vez no habría habido tiempo. Esto podría haberse tratado con antibióticos simples si lo hubieran traído hace una semana. El abandono, la negligencia fue lo que casi lo mata. Las palabras del médico resonaron en la mente de Arturo, no como una acusación, sino como una revelación devastadora. No había sido un golpe del destino, había sido un fracaso de un sistema, de una sociedad, de cualquier adulto que debería haber estado cuidándolos. Miró a Lara, que dormitaba, agotada, recargada en su brazo. ¿Quién debería haberlos protegido? ¿Dónde estaban los padres de esos niños? La pregunta flotaba en el aire, pesada y apremiante, abriendo un abismo de nuevas y terribles posibilidades. La palabra negligencia quedó suspendida en el aire estéril del hospital, pesada y cortante. Arturo Montenegro, un hombre acostumbrado a balanzas financieras y estrategias de mercado, se sentía completamente desarmado. Había pagado la cuenta del hospital sin pestañear, una cantidad que para él era insignificante, pero que representaba la frontera entre la vida y la muerte para el pequeño Leo. Ahora, sentado en el incómodo sillón junto a la cama del hospital, observaba al niño dormir un sueño profundo y medicado, el pecho subiendo y bajando a un ritmo finalmente regular. En una silla a un lado, Lara, vestida con un pijama infantil nuevo que él había mandado comprar, también dormía, la cabeza ladeada, el rostro finalmente sereno, libre del polvo y la desesperación. Lo lógico sería contactar al DIF, entregarlos al sistema y seguir con su vida. Era el procedimiento correcto, el más limpio. Ya había hecho más de lo que cualquiera haría. Pero la imagen del jacal, de la sopa de agua sucia, de los trapos como compresas, estaba grabada a fuego en su mente. Dejar a esos niños a merced de una burocracia anónima le parecía una traición, una cobardía que, para su propia sorpresa, no podía cometer. Lara despertó lentamente, parpadeando para acostumbrarse a la luz suave del cuarto. Al ver a su hermano durmiendo tranquilamente, una pequeña sonrisa brotó en sus labios, la primera que Arturo veía. Lo miró a él. La gratitud en sus ojos era casi palpable y más desconcertante que cualquier acusación. «Gracias, señor», dijo en voz baja. Arturo carraspeó, incómodo. «Tu hermano se va a poner bien, Lara». Hizo una pausa, eligiendo las palabras con un cuidado que no le era habitual. «Lara, ¿dónde está tu mamá?» La niña bajó la mirada a sus propias manos, que jugaban con el borde del pijama. «Mamá se fue a vivir al cielo. Ya hace mucho». La respuesta fue dicha con una simplicidad desoladora, una aceptación que dolía más que cualquier llanto. «¿Y tu papá?», insistió Arturo, sintiendo un nudo formarse en su garganta. Lara se encogió de hombros, un gesto pequeño y resignado. «¿Papá? Ah, papá viene a veces por dinero, pero luego se desaparece otra vez por muchos días». La frase casual, casi una parte, golpeó a Arturo con la fuerza de un rayo. ¿Dinero? ¿Qué dinero? En aquel jacal no había nada, absolutamente nada de valor. La imagen del anafre improvisado y del colchón manchado regresó con claridad. ¿De dónde sacaría dinero un hombre en ese lugar? La mente de Arturo, entrenada para encontrar patrones e inconsistencias, comenzó a trabajar febrilmente. ¿Sería algún apoyo del gobierno que el hombre venía a buscar? ¿Una pensión?
Aún así, la descripción de Lara, la aparición súbita, la retirada del dinero y la desaparición no encajaba, sonaba predatorio, sonaba como si estuviera explotando algo o a alguien. La sospecha, fría y desagradable, comenzó a instalarse en su corazón. Aquel padre ausente no era solo negligente, había algo más, algo oculto y siniestro en esa dinámica familiar. Estaba tan inmerso en sus pensamientos que apenas notó la puerta del cuarto abriéndose. Una mujer de mediana edad, con un gafete, de trabajadora social del hospital y una pila de papeles en las manos, entró con un aire de eficiencia impaciente. «Señor Montenegro, soy Elena, de Trabajo Social. Me informaron sobre la situación de los niños. Necesito llenar algunos formularios». Miró de Arturo a Lara con una expresión impasible, profesional. ¿Cuál es exactamente su parentesco con ellos? Necesitamos contactar a los responsables legales inmediatamente. Sin llenar correctamente este papeleo, no podremos dar seguimiento a los procedimientos de amparo. La amenaza velada en la burocracia, la frialdad del sistema materializándose frente a él, hizo que la sangre de Arturo se helara. No tenía respuestas, no era pariente, no era el responsable legal. Era solo un extraño que se había involucrado. Y ahora se dio cuenta con un pánico creciente, el mismo sistema que debía proteger a esos niños podría ser el primer obstáculo para salvarlos de verdad. El tono de la trabajadora social, Elena, era el de quien sella pasaportes en una frontera sin interés. Para ella, Lara y Leo no eran dos niños que casi pierden la vida, sino un número de expediente, un conjunto de formularios por llenar. «No soy pariente», respondió Arturo, la voz más firme de lo que se sentía. «Yo los encontré. El niño estaba muy enfermo». Elena suspiró, un sonido de fastidio profesional. «Entiendo, señor. Agradecemos su gesto. Ahora necesito los datos del padre». La niña mencionó a un padre. Antes de que Arturo pudiera responder, Lara, que observaba a la mujer con sus ojos grandes y atentos, dijo en voz baja: «Se llama Ricardo». Elena anotó el nombre en su portapapeles, con una pluma que hacía un clic irritante. «De acuerdo, Ricardo. ¿Y el domicilio? Necesitamos enviar una notificación oficial». Arturo intervino. «No creo que tenga un domicilio fijo. La niña dice que aparece y desaparece». La trabajadora social alzó una ceja. «Eso complica las cosas. El procedimiento estándar exige la notificación del responsable. Sin eso, no quedan en un limbo legal. Tendremos que llevarlos a un albergue provisional mientras intentamos localizarlo». La palabra albergue sonó como una sentencia. Arturo imaginó a Lara y Leo, recién salidos de un trauma, siendo arrojados a un ambiente institucional, anónimo, quizás hasta hostil. La idea era insoportable. «¿Eso es lo mejor que pueden hacer? ¿Meterlos en un albergue?», cuestionó, la frustración transparentándose en su voz. Elena lo encaró, la paciencia agotándose. «Señor Montenegro, hay reglas. No podemos simplemente entregárselos a un extraño, por muy bien intencionado que sea. Tengo decenas de casos como este. El sistema tiene sus protocolos para proteger a los niños». Pero Arturo veía claramente que el sistema estaba más preocupado por protegerse a sí mismo. Los protocolos eran una barrera, no un puente. La indiferencia institucional era una forma de violencia tan cruel como la negligencia paterna. Sabía que si dejaba que los niños fueran engullidos por esa máquina burocrática, los perdería de vista y se convertirían en una estadística más. En ese momento, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Fue impulsiva, irracional, pero venía de un lugar de convicción profunda. «Yo me haré responsable de ellos», declaró. Elena lo miró como si acabara de anunciar que podía volar. «Usted no puede. No es así como funciona. Necesitaría una guardia y custodia provisional, un proceso judicial».
Arturo la interrumpió, la autoridad natural en su voz regresando con toda su fuerza. Entonces inicie el proceso. Contrataré a los mejores abogados, cubriré todos, los gastos médicos, educativos, todo. Pero mientras tanto, no irán a ningún albergue, se quedarán conmigo. El punto muerto se instaló en la habitación. La trabajadora social, claramente desacostumbrada a ser desafiada con tanto poder y determinación, se quedó sin palabras. La mención de mejores abogados pareció tener un efecto particular. Miró los papeles en su mano, luego a Arturo y finalmente a los dos niños. Quizás en algún lugar bajo las capas de cinismo profesional había un resquicio de compasión. Los días siguientes fueron un torbellino. Arturo movió cielo y tierra. Sus abogados, acostumbrados a fusiones y adquisiciones, de repente se encontraron lidiando con el derecho familiar, promoviendo amparos y peticiones con una velocidad impresionante. Alquiló un departamento cómodo y seguro, cerca de su propia casa, y contrató a una enfermera particular y a una nana amable para cuidar de los niños. Leo se recuperaba a ojos vistas, ganando peso y color. Lara, por primera vez en mucho tiempo, podía simplemente ser una niña, jugando con los juguetes que Arturo compraba en cantidades absurdas, como si intentara compensar una vida entera de privaciones en pocos días. Los visitaba a diario, sintiéndose extraño y torpe en ese nuevo papel. Una noche, mientras le leía un cuento a Lara, un hombre apareció en la puerta del departamento. Era flaco, de ojos hundidos y una sonrisa que no llegaba a la mirada. Usaba ropa gastada y tenía un aire de a quien la vida ha maltratado, o de quien ha maltratado a la vida. «Soy Ricardo», dijo la voz untuosa, «el padre de los niños. Me enteré de que un hombre rico decidió hacerla de buen samaritano». Miró alrededor del departamento, evaluando cada objeto. «Me parece muy noble de su parte. La gente rica como usted debería ayudar a familias necesitadas como la mía». Su presencia llenó el ambiente con una tensión palpable. No era la gratitud de un padre aliviado. Era el oportunismo de un depredador que había olfateado una presa. El chantaje emocional, velado y escurridizo, había comenzado. El problema de Arturo acababa de adquirir un rostro, y era un rostro calculador y peligroso. La aparición de Ricardo fue como un balde de agua fría en la frágil burbuja de seguridad que Arturo había intentado construir alrededor de los niños. El hombre no demostró ninguna preocupación por la salud de Leo o el bienestar de Lara. Sus ojos, inquietos y ávidos, barrían el departamento calculando el valor de cada mueble, cada juguete, cada prenda de ropa. Era la personificación de la sospecha que Arturo venía albergando. «Es muy generoso de su parte cuidar de mis hijos», continuó Ricardo, el tono meloso contrastando con la dureza de su mirada. «Sabe, la vida ha sido difícil para mí. Un padre soltero, luchando por dar lo mejor. A veces uno necesita un empujoncito». La indirecta era clara como el agua. No quería a sus hijos de vuelta. Quería una rebanada de la fortuna de Arturo. La rabia subió por la garganta de Arturo, caliente y amarga, pero se la tragó. Sabía que cualquier reacción hostil podría ser usada en su contra. Ese hombre todavía era, a ojos de la ley, el padre. «Tus hijos necesitan estabilidad, Ricardo. Casi pierden la vida por negligencia», dijo Arturo, la voz controlada, gélida. Ricardo esbozó una sonrisa torcida. «Negligencia es una palabra fuerte. Yo hago lo que puedo, pero con su ayuda podría hacer mucho más por ellos. Tal vez un lugar mejor para vivir, unas cuentas que pagar. Usted entiende». Arturo entendió perfectamente. Aquello era una extorsión. Dio instrucciones a sus abogados para ofrecer un acuerdo, una pensión mensual generosa a cambio de que Ricardo cediera la guarda y custodia legal.
Era un negocio, una transacción, el lenguaje que Arturo dominaba. Ricardo aceptó el dinero del primer pago con un deleite que le revolvió el estómago a Arturo y desapareció, tal como Lara lo había descrito. Por unos días, una paz precaria se instaló. Arturo comenzó a adentrarse más en la vida de los niños. Inscribió a Lara en un colegio particular, donde, a pesar de la timidez inicial, ella comenzó a florecer. Leo, ahora totalmente recuperado, era un niño curioso y risueño. Durante una visita al jacal original para recoger algunas pertenencias que Lara había pedido, una muñeca de trapo sin un ojo y una cajita de música rota, Arturo sintió de nuevo aquel escalofrío. El lugar estaba vacío, pero el aire parecía impregnado de secretos. Por impulso, revolvió en un rincón oscuro detrás de unos guacales viejos. Fue cuando lo encontró. Escondido bajo una tabla suelta, había un pequeño paquete envuelto en plástico. Dentro, un polvo blanco y algunas bolsitas pequeñas, vacías. La realidad lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. No era solo negligencia. Ricardo no era solo un padre ausente. Usaba la casa, con los niños dentro, como punto para sus actividades ilegales. Narcomenudeo. Los niños no estaban solo abandonados, vivían en un nido de víboras. El descubrimiento lo cambió todo. La situación era infinitamente más peligrosa de lo que había imaginado. Involucrar a la policía era un riesgo monumental. Una denuncia podría llevar a Ricardo a la cárcel, sí, pero también expondría a los niños a un trauma aún mayor. Podrían ser llevados al albergue que tanto temía, o peor, ser separados. El sistema, con su lógica fría e impersonal, podría no ver la diferencia entre un padre narcomenudista y un padre ausente. Para la burocracia, quizás solo eran etiquetas diferentes para la misma ineptitud parental. Arturo se sentía acorralado. Su fortuna, que siempre había sido la solución para todos sus problemas, ahora parecía inútil ante una amenaza tan compleja. Estaba en una guerra silenciosa, luchando contra un enemigo invisible, para proteger a dos niños que, en pocas semanas, se habían alojado en su corazón de una forma que nunca juzgó posible. La vulnerabilidad de ellos era la suya propia. Una tarde, mientras recogía a Lara del colegio, la directora lo llamó para conversar. Su rostro estaba pálido y preocupado. «Señor Montenegro, necesito mostrarle algo». Le entregó un dibujo que Lara había hecho en la clase de artes. Era un dibujo colorido, de una casa bonita, con un sol sonriendo. Pero en una esquina, garabateado en negro, había dos figuras pequeñas, encogidas, y un hombre alto y enojado gritándoles, y al lado del hombre, otros hombres, con rostros atemorizantes. La ingenuidad infantil del trazo hacía la escena aún más terrorífica. El peligro no era una suposición, era la realidad vivida por esos niños, y ahora se dio cuenta con un horror creciente, el peligro lo incluía a él. Al salir del colegio, notó a dos hombres en una motocicleta, parados del otro lado de la calle. No le quitaban los ojos de encima a él y a Lara. No estaban solo observando, estaban vigilando. La amenaza ya no era velada. Estaba ahí, a la luz del día, y tenía un recado claro. Los hombres en la motocicleta no hicieron ningún movimiento. Solo observaron, sus rostros ocultos por cascos oscuros, una presencia silenciosa y amenazante. Arturo metió a Lara rápidamente en el coche. El corazón latiéndole con fuerza contra las costillas, sintió el peso de sus miradas como una presión física mientras se alejaba, revisando el retrovisor cada pocos segundos hasta que la moto desapareció de su vista. Intentó convencerse de que era una coincidencia, una paranoia nacida de su reciente descubrimiento. Pero sabía que no lo era. Era una advertencia. La atmósfera en el departamento esa noche estaba cargada de una tensión no expresada. Leo,
ajeno a todo, jugaba ruidosamente con un trenecito de madera en el tapete. Pero Lara estaba callada, demasiado callada. Apenas probó la cena y en lugar de pedir un cuento, solo se acurrucó en el sofá, abrazando a la muñeca de trapo, sin ojo, con una fuerza desesperada. Arturo la observaba, un sentimiento de pavor creciendo dentro de él. La frágil alegría que había visto florecer en ella en los últimos días se había marchitado, reemplazada por una sombra familiar de miedo. Se sentó a su lado, la distancia entre ellos pareciendo un abismo. «Lara, ¿está todo bien?», preguntó, la voz más suave de lo normal. Ella no respondió, solo negó con la cabeza, el rostro enterrado en el hombro de la muñeca. Él sabía que debía tener paciencia, que forzarla a hablar solo la haría encerrarse más. Esperó. El silencio en el cuarto roto solo por el sonido del trenecito de Leo en sus vías de madera. Finalmente, con la voz ahogada por la tela de la muñeca, susurró: «Hablaron conmigo, la sangre de Arturo se heló. ¿Quién es Lara, los hombres de la moto?». Ella asintió, un movimiento casi imperceptible, cuando la maestra no estaba viendo. A la hora de la salida, las palabras salieron en un flujo vacilante, rotas por sollozos contenidos. «Dijeron que saben que usted me está ayudando, que usted es rico. Dijeron que a papá no le gustó eso». Levantó el rostro y la visión de sus ojos llenos de terror fue como una puñalada en el corazón de Arturo. «Me dijeron que le dijera que ya no lo hiciera, que ya no viniera. Sí, no Gersi, no. Dijeron que le iban a hacer algo malo a Leo». La amenaza, dicha por la boca de una niña de 7 años, era 1000 veces más devastadora. No lo amenazaron directamente. Usaron lo más preciado en el mundo de Lara en su contra, su hermano. Era una crueldad calculada, diseñada para aterrorizar y paralizar. Una furia como Arturo jamás había sentido en su vida lo consumió. Una furia blanca, helada, que clamaba por acción. Su primer instinto fue llamar a su jefe de seguridad, a la policía, para aplastar a esos gusanos, pero entonces miró a Lara, temblando entre sus brazos, y la furia dio paso a un miedo paralizante. Él era un gigante en el mundo de los negocios, un titán capaz de mover mercados, pero en ese momento se sentía completamente impotente. Él había traído ese peligro a sus vidas. Su riqueza, su poder, su mera presencia, que debían ser un escudo, se habían convertido en la mira de un blanco pintado en la espalda de 2 niños inocentes. Su generosidad se había transformado en una fuente de peligro. Abrazó a Lara con fuerza, intentando transferirle una seguridad que él mismo no sentía. «Nadie va a lastimar a Leo. Nadie te va a lastimar a ti. Te lo prometo», murmuró, las palabras sonando huecas en sus propios oídos. ¿Cómo podría cumplir esa promesa? Si retrocedía, los dejaría a merced de Ricardo y sus socios. Si avanzaba, podría estar arrastrándolos al fuego cruzado. Por primera vez en décadas, Arturo Montenegro no tenía un plan. Estaba atrapado en un dilema imposible, y el precio de una elección equivocada era la seguridad de las 2 vidas que, contra todo pronóstico, había llegado a amar. La promesa que le había hecho a Lara resonaba en su mente, un juramento pesado y casi imposible de cumplir. Arturo pasó la noche en vela, caminando de un lado a otro en su silencioso penthouse, el horizonte de luces de la ciudad, pareciendo burlarse de su impotencia. El mundo que él dominaba, el universo de las finanzas y los contratos, se regía por reglas claras, por riesgos calculables. Pero este nuevo territorio era un pantano de emociones crudas y peligros impredecibles. No podía simplemente comprar una solución. La amenaza contra Leo, hecha a través de Lara, era una jugada maestra en su crueldad.
Revelaba la naturaleza de los hombres con los que estaba lidiando, cobardes que usaban niños como escudos y armas. Sabía que la única salida era la legal, pero el sistema ya le había mostrado su rostro lento e indiferente. Aún así, era el único camino. A la mañana siguiente se reunió con su equipo de abogados, hombres de traje gris y semblantes serios, acostumbrados a batallas corporativas. Les expuso la situación, la negligencia, el uso de la casa para actividades ilícitas, la amenaza velada. Su respuesta fue desalentadora. Arturo, la palabra de una niña, especialmente una tan pequeña, tiene poco peso en un juicio sin pruebas concretas, dijo el mayor, el licenciado Méndez. El paquete que encontraste, no puedes probar que le pertenecía a él. Puede alegar que tú lo plantaste. La amenaza, de la misma forma, es tu palabra contra la de ellos. Necesitamos algo sólido, irrefutable. La frustración era un sabor amargo en la boca de Arturo. Tenía todo el dinero del mundo, pero no podía comprar justicia. La red de protección que Ricardo había construido a su alrededor, ya fuera por miedo o por complicidad en su comunidad, parecía impenetrable. Los intentos de obtener la custodia legal fueron bloqueados por una telaraña de burocracia y aplazamientos. Parecía que, en cada esquina, una puerta se cerraba. El juez a cargo del caso parecía extrañamente reacio a acelerar el proceso, citando la necesidad de escuchar la versión del padre y respetar los lazos de sangre. Arturo comenzó a sospechar que la influencia de Ricardo iba más allá de las calles de la colonia. Tal vez sus actividades ilícitas habían creado conexiones, favores que ahora se estaban cobrando en los pasillos de los juzgados. Estaba luchando contra un sistema corrupto desde adentro. Desesperado por un nuevo enfoque, Arturo contrató a un investigador privado, un ex policía discreto y eficiente llamado Saúl. La misión de Saúl era simple: descubrir todo sobre la vida de Ricardo. ¿Quiénes eran sus socios? ¿Cuáles eran sus fuentes de ingresos? ¿A dónde iba cuando desaparecía? Por días, Saúl trabajó en silencio durante una semana, sumergiéndose en el submundo que Arturo solo conocía por los periódicos. El informe que entregó fue el inesperado punto de inflexión, la pieza del rompecabezas que alteró por completo el curso de la historia. La cosa es más complicada de lo que pensábamos, señor Montenegro, comenzó Saúl, sentándose en el despacho de Arturo. Ricardo no es solo un narcomenudista, es un explotador. Pero la parte más importante no es esa. Hizo una pausa mirando directamente a Arturo. Investigué el pasado de los niños, la madre, la mujer que Lara dijo que se fue a vivir al cielo. Su nombre era Claudia. Murió hace 2 años, de una infección pulmonar maltratada. ¿Sabe quién era Claudia? Arturo negó con la cabeza, el corazón encogido. Era prima de Ricardo, reveló Saúl. Ella y su esposo, un hombre llamado Benito, vinieron a la ciudad en busca de trabajo. Benito murió en un accidente de construcción. Poco tiempo después, Claudia se quedó sola con sus 2 hijos pequeños. Ricardo, como único pariente cercano, ofreció ayuda. El investigador abrió una carpeta y deslizó sobre la mesa una copia de un acta de nacimiento. Era la de Lara. En el campo nombre del padre no estaba escrito Ricardo. Estaba escrito Benito Almeida. Deslizó otra, la de Leo. El mismo nombre. Arturo se quedó boquiabierto. Miró a Saúl, su mente luchando por procesar la información. Entonces, ¿él no es el padre? No, confirmó Saúl. No tiene ningún lazo de sangre con ellos. No es el padre biológico. Él los heredó después de que los verdaderos padres, la gente que realmente se preocupaba, se lo fueran. Lara y Leo no son sus hijos, son sus rehenes.
La revelación cayó sobre Arturo con el peso de una losa de concreto. Rehenes. La palabra resonaba en su mente, redefiniéndolo todo. La negligencia, la explotación financiera, la crueldad, todo ahora cobraba un sentido terrible y perverso. Ricardo no era un padre fallido, era un usurpador, un parásito que se alimentaba de la tragedia de una familia para sostener sus propios vicios y su vida disoluta. La frialdad que demostraba hacia los niños no era la de un padre distante, sino la de un carcelero hacia sus prisioneros. Este descubrimiento, aunque impactante, encendió una nueva llama de esperanza en Arturo. La batalla legal acababa de cambiar de campo. Ricardo no tenía el derecho primordial que la sangre confiere. Era un fraude. «Esto lo cambia todo, Saúl», dijo Arturo, sintiendo la adrenalina de una nueva estrategia recorrer su cuerpo. «Necesitamos probar esto en el juzgado. Las actas de nacimiento son nuestra arma». Saúl, sin embargo, mantenía un semblante cauto. «Es un arma poderosa, sin duda. Pero Ricardo ha tenido la posesión de facto durante 2 años. Se presenta como el padre. La comunidad lo conoce como el padre. La burocracia, incluyendo los apoyos sociales que recibe a nombre de los niños, lo reconoce como el padre. Deshacer esa mentira no será tan simple. Va a luchar con uñas y dientes, va a mentir, va a decir que Benito le entregó a los niños en su lecho de muerte. Necesitamos más. La lucha, por lo tanto, se intensificaba. Arturo ahora no solo intentaba probar que Ricardo era un padre inadecuado, necesitaba probar que Ricardo era un impostor. Se sumergió de cabeza en esta nueva fase, su personalidad controladora y metódica, finalmente encontrando un propósito que iba más allá de sí mismo. Pasaba menos tiempo en su oficina y más tiempo en el departamento con Lara y Leo. Los sentimientos que tanto había luchado por suprimir estaban saliendo a la superficie, incontrolables. Eran sentimientos que no sabía que poseía. Se sorprendía, sonriendo genuinamente cuando Leo lograba armar un rompecabezas, o sentía un orgullo inmenso cuando Lara leía una página entera de un libro sin titubear. Estaba aprendiendo a trenzarle el cabello, una tarea que sus manos grandes y torpes encontraban casi imposible, pero en la que insistía en intentar, noche tras noche, bajo la mirada divertida y paciente de la niña. Eran momentos pequeños, cotidianos, que lo reparaban por dentro. En esos momentos, las sombras de su propia infancia difícil, de abandono y soledad, comenzaban a disiparse, reemplazadas por la luz que emanaba de esos 2 niños. Ya no era solo un protector. Se estaba convirtiendo en una figura paterna, un papel que nunca había deseado y que ahora lo llenaba de una forma que su fortuna jamás podría. También se dio cuenta de que necesitaba entender el entorno del que venían. Con Saúl como guía discreto, regresó a la colonia, no como un millonario asustado, sino como un observador. Habló con la gente, dueños de misceláneas, madres sentadas en las puertas de sus casas. Quería saber sobre Claudia y Benito, los verdaderos padres. Las historias que escuchó pintaban el retrato de una pareja trabajadora y amorosa, que soñaba con darles un futuro mejor a sus hijos. Claudia era una mujer de oro, le dijo una anciana, doña Elvira, que vendía dulces en un pequeño puesto. Vivía para esas criaturas. Cuando se fue una tristeza para todos, y ese primo suyo, el Ricardo, nunca me dio buena espina. Apareció de la nada, muy servicial, pero a la gente mala uno la siente de lejos. La conversación fue interrumpida por la aproximación de 2 hombres de aspecto hostil, los mismos que Arturo había visto en la motocicleta. Se detuvieron a una distancia calculada, mirando a doña Elvira con ojos fríos. La señora inmediatamente
Se calló, bajó la cabeza y comenzó a arreglar sus dulces con un nerviosismo súbito. El recado era claro, la comunidad sabía, pero tenía miedo. Una red de silencio, impuesta por el terror, mantenía a los niños prisioneros y protegía a Ricardo. Arturo entendió que no estaba luchando solo contra un hombre, sino contra el miedo que él y sus cómplices habían sembrado. Para liberar a Lara y Leo necesitaría romper ese silencio, pero ¿cómo se le pide a gente que no tiene nada que arriesgue lo poco que le queda por una causa que no es la suya? La imagen de doña Elvira encogiéndose bajo la mirada de los matones de Ricardo atormentaba a Arturo. Ese miedo era una muralla más alta que cualquier barrera legal. Volvió a su mundo de cristal y acero, pero el olor de esa colonia, el polvo y la desesperación, seguía impregnado en su ropa, en su memoria. Se dio cuenta con una claridad desoladora de que no podría librar esta batalla desde su torre de marfil. Para romper el silencio necesitaba construir confianza, y la confianza era una moneda que su dinero no podía comprar. Tendría que ser ganada, gesto por gesto, mirada por mirada. Esta percepción lo asustaba y lo atraía en la misma medida. Esa noche despidió a la nana más temprano. Quería estar a solas con los niños. Leo ya dormía en su cuna, pero Lara estaba sentada en el tapete intentando con sus deditos hacerle una trenza al cabello de su muñeca. Suspiraba de frustración con cada intento fallido. Arturo se sentó en el suelo junto a ella, un gesto que habría sido impensable para el hombre que era hacía unas semanas. ¿Quieres ayuda?, preguntó. Lara lo miró con desconfianza, luego se encogió de hombros y le entregó la muñeca. Las manos de Arturo, acostumbradas a firmar contratos multimillonarios y a sostener copas de cristal, eran toscas y torpes con los hilos de estambre del cabello de la muñeca. Intentó 1, 2, 3 veces, y el resultado era siempre un enredo deforme. Lara observaba en silencio y entonces una pequeña risa se escapó de sus labios. No era una risa de burla, sino de puro deleite. «Usted no sabe hacerlas», constató con la honestidad brutal de los niños. Arturo rió también, un sonido genuino y relajado. «No sé, creo que nunca necesité aprender». Dejó la muñeca. «Pero mi papá sí sabía», dijo Lara de repente, la voz un susurro cargado de nostalgia. «Mi papá de verdad, Benito». Era la primera vez que decía su nombre. Tenía unas manos grandes, llenas de callos del trabajo, pero me hacía la trenza más bonita del mundo. Decía que era para que me pareciera a mi mamá. El recuerdo era tan vívido que Arturo casi pudo ver la escena. Un hombre grande y gentil, con las manos marcadas por el trabajo, cuidando con ternura de su pequeña hija. Era una imagen de amor puro, a un mundo de distancia del oportunismo de Minzu. «Ricardo, parece que era un buen hombre, Lara», dijo Arturo, la voz entrecortada. «Era el mejor», respondió ella, los ojos brillantes. En ese momento sonó el teléfono del departamento, el sonido estridente rompiendo la paz del instante. Arturo se levantó para contestar, imaginando que era uno de sus abogados con alguna actualización. «Bueno», del otro lado de la línea, una voz arrastrada y llena de sarcasmo. «Vaya, vaya, el millonario ahora está jugando a la casita». Era Ricardo. El corazón de Arturo dio un vuelco. «¿Cómo conseguiste este número?» «Tengo mis contactos», se burló Ricardo. «Escúchame bien, ricachón engreído. Supe que andas de metiche en mi zona, haciendo preguntitas. Es mejor que le pares, y es mejor que dejes de llenarle la cabeza de estupideces a Lara. Ella es mía, Leo es mío, son mi familia. No son nada tuyo, gusano», siseó Arturo, el odio desbordándose. «Lo sé todo. Sé lo de Benito y Claudia».
Hubo un silencio del otro lado seguido de una risa baja y amenazante. «Tú no sabes nada. ¿Quieres un consejo? Pregúntale a Lara qué le pasa a la gente que se mete donde no la llaman. Pregúntale si quiere que tú también desaparezcas». Antes de que Arturo pudiera responder, la línea quedó muerta. Zoe giró aterrorizado y vio que Lara estaba parada en el pasillo, pálida como la cera. Había escuchado. Se acercó a ella, el pánico apoderándose de él. «Lara, ¿qué quiso decir?» Sus ojos estaban vacíos, distantes. Retrocedió un paso, un gesto que lo hirió más que cualquier golpe. Dijo, susurró la voz temblorosa, que usted se va a cansar de nosotros, que nos va a dejar, como todos. Las palabras de Lara, como todos, golpearon a Arturo con la precisión de un estilete, perforando la armadura que había pasado toda una vida forjando y tocando directamente la herida abierta de su propia infancia. Por un instante, no era el millonario poderoso en control de la situación. Era de nuevo el niño asustado, abandonado, mirando una puerta que nunca más se abriría. Ese miedo primordial, el terror del abandono, era un veneno que conocía íntimamente. Vio ese mismo veneno extenderse por los ojos de Lara, y el dolor que sintió no fue por sí mismo, sino por ella. Ricardo, en su crueldad calculada, no solo había amenazado su seguridad física, había atacado la frágil base de confianza que Arturo intentaba construir. Se arrodilló en el suelo, poniéndose a su nivel, un gesto de sumisión ante el dolor de la niña. Quería gritar que nunca la dejaría, que él era diferente, pero las palabras parecían vacías ante la magnitud de ese miedo. ¿Cómo se lee? ¿Promete un para siempre a una niña que solo ha conocido lo temporal? «Lara, mírame», dijo, la voz ronca por una emoción que no se molestó en ocultar. Ella levantó el rostro a regañadientes, las lágrimas corriendo silenciosas por sus mejillas. «Sé lo que estás sintiendo», continuó, y la confesión lo dejó vulnerable de una forma que ningún negocio arriesgado jamás había conseguido. «Sé cómo es ese miedo, de esperar a alguien que no vuelve, de pensar que no eres lo suficientemente importante para que se queden». No le contó toda la historia. No habló de los detalles de su propia soledad, pero le dio lo único que podía, la verdad de su sentimiento. «Cuando yo era un poco más grande que tú, también me sentí así, solo, y me prometí a mí mismo que nunca haría que otra persona se sintiera de esa manera». Extendió la mano, no para tocarla, sino como una invitación. «Yo no soy como ellos, Lara. No me voy a ir a ninguna parte. Tú y Leo, ustedes son importantes para mí». La sinceridad en su voz, el dolor compartido en su mirada, pareció alcanzar algo dentro de ella. Lentamente dio un paso adelante y lo abrazó, un abrazo pequeño y desesperado que decía todo lo que las palabras no podían. Él la sostuvo con firmeza, sintiendo el peso de esa promesa solidificarse en su corazón. Ya no era una cuestión de elección, era una obligación del alma. Más tarde, después de que los niños finalmente se durmieran, la furia de Arturo regresó, pero ahora era fría y analítica. La llamada de Ricardo no había sido solo un acto de intimidación, había sido un sondeo, una prueba para medir el tamaño de la implicación emocional de Arturo. Ricardo era un depredador y como todo depredador, estaba evaluando el valor de su presa. La mente de Arturo, entrenada para diseccionar negociaciones, comenzó a ver un patrón enfermizo. Ricardo no quería a los niños. Los veía como un activo, un recurso a ser explotado. Primero, a través de los apoyos sociales. Después, por la extorsión velada. Ahora por la guerra psicológica. Cada paso era una escalada para extraer más valor. Un pensamiento terrible y repulsivo comenzó a formarse en la mente de Arturo.
una posibilidad tan obscena que le provocó náuseas, pero que, al mismo tiempo, parecía tener una lógica perversa. Si Ricardo veía a los niños como una mercancía, quizás estaría dispuesto a venderlos. La idea era monstruosa, pero encajaba perfectamente en el perfil del hombre. El teléfono sonó de nuevo y contestó con el corazón en un puño. No era Ricardo, era su abogado, el licenciado Méndez. La voz del abogado era tensa. Arturo, acabo de recibir la llamada más extraña de mi carrera. Era un hombre que se presentó como el representante legal de Ricardo. Arturo contuvo la respiración. ¿Y qué quería? Hubo una pausa del otro lado de la línea. Dijo que su cliente está cansado de batallas legales, que él cree que los niños estarían mejor con usted, dado su evidente afecto y recursos superiores. Está dispuesto a renunciar permanentemente a todos los derechos de patria potestad y desaparecer de sus vidas para siempre. Arturo sintió una pizca de esperanza. Pero, continuó el licenciado Méndez, la voz cargada de asco. A cambio, exige una compensación financiera sustancial y definitiva por el sufrimiento emocional y la pérdida. Arturo, les está poniendo un precio. Quiere que los compres. La propuesta de Ricardo, transmitida por la voz avergonzada del licenciado Méndez, flotó en el aire como un gas venenoso. Arturo sintió una oleada de repugnancia tan intensa que tuvo que sentarse. No era la demanda de dinero lo que lo conmocionaba. Estaba acostumbrado a negociaciones agresivas y a la avaricia humana. Era la profanidad del acto. Poner un precio a dos almas, transformar el amor y la protección en una transacción de mercado, era la degradación moral en su forma más pura y absoluta. No está vendiendo el derecho a ser padre. Está vendiendo a los propios niños, dijo Arturo, la voz baja y peligrosa. La respuesta es no. Obviamente no. El licenciado Méndez soltó un suspiro de alivio. Lo imaginé, Arturo, pero tenía que presentar la oferta. Hacer eso sería un delito. Te acusarían de trata de personas. Perderías cualquier oportunidad de obtener la custodia legal. Y peor, perderías a los niños para siempre. Irían al sistema y tú a la cárcel. La lógica era fría, brutal e irrefutable, pero, por una fracción de segundo, la mente calculadora de Arturo, el hombre de negocios que siempre había sido, vio el atajo. Pagar el dinero, sacar a Ricardo de escena, garantizar la seguridad inmediata de los niños. Era una solución rápida, eficiente. Una voz antigua dentro de él susurró que todo tenía un precio, pero esa voz fue inmediatamente silenciada por una nueva, más fuerte. La voz que había aprendido a reconocer el sonido de la risa de Leo y el toque de la mano de Lara en la suya. Pagarle a Ricardo sería validar su método, recompensar su crueldad y, de cierta forma, aceptar que los niños eran, de hecho, una mercancía. Sería una traición a la promesa que le había hecho a Lara. Volvió al departamento esa noche con el peso del mundo sobre sus hombros. La nana ya se había ido. Leo dormía, pero la luz del velador del cuarto de Lara aún estaba encendida. Entró y la encontró dormida sobre el escritorio, la cabeza apoyada en los brazos. A su lado, una hoja de papel. Sus ojos se posaron en el dibujo. Era un dibujo infantil, con los colores vibrantes y las formas imperfectas de la niñez. En el centro, una figura alta de traje, con una sonrisa torpe tomada de la mano de una niña con trenzas y un niño pequeño. Un sol amarillo sonreía en la esquina de la página y una casa grande y bonita llenaba el fondo. Encima de la figura masculina, con una caligrafía temblorosa y esforzada, Lara había escrito «Papá Arturo». El aire pareció haber sido succionado de sus pulmones. «Papá». Esa palabra
escrita por la mano de una niña que conocía desde hacía pocas semanas, era más valiosa que todo su imperio. Era un título que no había comprado, pero que de alguna forma estaba empezando a merecer. En ese momento, la decisión se cristalizó en su alma. No solo iba a proteger a esos niños, iba a luchar por ellos, sin importar el costo. Se los merecería. Tomó el dibujo con un cuidado infinito, como si fuera el documento más preciado del mundo, y lo guardó en el bolsillo interior del saco, cerca del corazón. Su teléfono vibró. Un número desconocido. Contestó. «¿Entonces el ricachón ya pensó en mi propuesta?» La voz de Ricardo era un escupitajo en el silencio de la noche. «Mis abogados te dieron la respuesta», dijo Arturo, la voz gélida. Ricardo rió, un sonido hueco y desagradable. «Respuesta equivocada, pendejo. Te di la oportunidad de resolver esto fácil, una oportunidad de tener tu familia feliz de comercial de televisión, pero ya que quieres hacerlo difícil, que sepas que hay otros interesados, gente que no hace tantas preguntas, piénsalo bien. El tiempo corre y el precio puede subir». La línea quedó muerta. La amenaza era clara. Si Arturo no los compraba, él los vendería a otra persona. Quizás a alguien con intenciones mucho peores. El pánico y la furia se mezclaron en un cóctel tóxico. Pero en medio del caos, una idea peligrosa comenzó a formarse. Una idea que usaría la propia avaricia de Ricardo como un arma en su contra. Él no compraría a los niños, pero quizás podría fingir que lo haría. Tomó el teléfono y no llamó a sus abogados. Llamó a Saúl, el investigador. «Saúl, te necesito. Ricardo hizo una propuesta. Quiero aceptarla». Hubo un silencio de asombro del otro lado. «Señor Montenegro, eso es...» Arturo lo interrumpió. «No voy a pagarle un centavo, Saúl. Vamos a jugar su juego, pero con mis reglas. Quiero que prepares una trampa, la trampa más grande de su vida». El plan era arriesgado. Una caminata en la cuerda floja sobre un abismo legal y moral. Pero era la única carta que Arturo tenía en la manga. Se sentía como un general, preparándose para la batalla final, cada movimiento meticulosamente calculado. La avaricia de Ricardo era su mayor debilidad, y era exactamente ahí donde Arturo iba a atacar. Con la ayuda de Saúl y del equipo de Minden-Syntons, seguridad de su empresa, orquestó el escenario. La negociación se haría personalmente en un lugar elegido por Arturo, una bodega abandonada en una zona industrial, un ambiente neutro que podría ser fácilmente monitoreado. Cámaras y micrófonos diminutos fueron instalados en puntos estratégicos, invisibles a ojos no entrenados. La cantidad exigida por Ricardo, una suma exorbitante, fue preparada en billetes marcados y colocada en un maletín de apariencia común. La policía fue notificada, pero de forma extraoficial, a través de un contacto de alto rango de Saúl. Estarían al tanto, a una distancia segura, esperando la señal. El momento de mayor tensión no sería el intercambio en sí, sino lo que vendría antes, la confesión. Arturo necesitaba que Ricardo, con su propia voz, admitiera lo que estaba haciendo, admitiera que no era el padre, que estaba vendiendo a los niños. Esa era la prueba irrefutable que los abogados tanto querían. El día llegó, gris y opresivo, reflejando el estado de ánimo de Arturo. Se despidió de Lara y Leo con un abrazo más apretado de lo normal. «Vuelvo pronto», prometió, y vio en los ojos de Lara una confianza que lo fortaleció y lo aterrorizó. Fallar no era una opción. En la bodega, el aire era frío y olía a moho y óxido. Saúl estaba en una camioneta cercana, monitoreando las cámaras y el audio. Arturo estaba solo, el maletín con el dinero a sus pies. Ricardo llegó puntualmente, acompañado por sus dos matones de siempre. La sonrisa en su rostro era de puro triunfo. «Me gusta, un hombre de negocios que sabe reconocer una buena oferta cuando la ve»,
dijo, los ojos fijos en el maletín. Arturo mantuvo la calma, el corazón martillando contra las costillas. Antes de entregarte el dinero, necesito una garantía, una confesión por escrito, firmada, de que estás renunciando a todos los derechos y que nunca más te acercarás a ellos. Ricardo rió. ¿Un papel? ¿Crees que me importa un papel? El dinero es mi garantía. Y la mía es tu palabra, replicó Arturo, encendiendo una grabadora de voz disfrazada en su bolsillo. Necesito escucharlo de ti, Ricardo, para mi propio registro, que los niños no son tus hijos, que me los estás entregando a cambio de este dinero. Ricardo dudó por un momento, la desconfianza brillando en sus ojos. Pero la visión del maletín, el olor del dinero, era un cebo demasiado poderoso. Su arrogancia venció. Claro que no son mis hijos, escupió las palabras con desdén. ¿Crees que yo iba a tener hijos? El padre de ellos era un pendejo y la madre una enferma. Les hice un favor al recogerlos, un favor que me costó caro. Ahora tú vas a pagar por ese favor. Son tuyos, puedes hacer lo que quieras con ellos, véndelos, adóptalos, desaparécelos, no me importa, solo dame mi dinero. Cada palabra era una puñalada, pero también era una victoria. Estaba todo grabado. Arturo se agachó para abrir el maletín, el momento de la verdad acercándose. Fue entonces cuando todo salió mal. Afuera, una sirena sonó, lejana, pero aproximándose rápidamente. No era la policía que estaba al tanto, era otra patrulla, llegando demasiado pronto, alertada por alguna denuncia anónima. El pánico se extendió por el rostro de Ricardo. «Me tendiste una trampa». Uno de sus matones sacó algo de la cintura. La tensión explotó. Pero el catalizador para la resolución vino de la fuente más inesperada. De la sombra de un pilar de concreto, emergió una pequeña figura. Era Lara. Se había escondido en la parte de atrás del coche de Arturo, demasiado aterrorizada para quedarse atrás. En sus manos sostenía la cajita de música rota de su madre. Sus ojos, sin embargo, no demostraban miedo. Demostraban una furia y un coraje que trascendían su edad. Miró directamente a Ricardo. «Ya no nos vas a lastimar», dijo la voz pequeña, pero firme como el acero. «Tú no eres nuestro papá. Nuestro papá era bueno». Y entonces abrió la cajita de música. No tocó melodía alguna, pero de adentro sacó una pequeña tarjeta de memoria, la misma que Saúl le había dado días antes, enseñándole a usar la grabadora de un celular viejo que le había dado para registrar las conversaciones de Ricardo en casa. «Yo también te grabé», dijo con una simplicidad devastadora, «hablando con tus amigos, de todo». La valentía de esa niña, testificando contra el hombre que debía protegerla, fue el golpe final que derribó todo el castillo de naipes. El instante que siguió a la declaración de Lara fue de un silencio absoluto y pesado. La tarjeta de memoria en la mano pequeña de la niña parecía más poderosa que cualquier arma. Ricardo y sus matones quedaron paralizados, su plan desmascarado por el coraje inesperado de su víctima más joven. La llegada inminente de la policía, señalada por las sirenas cada vez más altas, rompió el hechizo. El pánico dio paso a la acción desesperada. Los dos matones, viendo que la situación estaba perdida, se dieron la vuelta y corrieron, desapareciendo por una salida en los fondos de la bodega. Ricardo, sin embargo, se quedó. Por un momento, miró de Arturo a Lara, el rostro una máscara de odio e incredulidad. Parecía a punto de explotar, de cometer un último acto de violencia. Pero entonces, algo en su semblante se quebró. Quizás la visión de la determinación inquebrantable de Lara o el peso de sus propios crímenes, finalmente alcanzándolo, se derrumbó.
No físicamente, sino por dentro. La arrogancia se desvaneció, dejando atrás solo a un hombre vacío y derrotado. Cuando la policía irrumpió en la bodega, no ofreció resistencia. Se dejó esposar en silencio, la mirada fija en el suelo, como si el peso del mundo finalmente hubiera caído sobre sus hombros. Arturo corrió hacia Lara, envolviéndola en un abrazo protector, el cuerpo de ella temblando por la adrenalina tardía. «Fuiste tan valiente», le susurró. En el cabello, la voz entrecortada de admiración y alivio, la más valiente de todas. Las pruebas eran abrumadoras. La grabación de Arturo, sumada a la tarjeta de memoria de Lara y a las investigaciones de Saúl, pintaron un cuadro irrefutable de extorsión, amenaza, fraude y explotación infantil. La red de silencio en la comunidad se rompió. Con Ricardo Breso, personas como doña Elvira finalmente se sintieron seguras para testificar, contando historias de negligencia y de las actividades ilícitas que presenciaban. La telaraña de corrupción que protegía a Ricardo en el sistema judicial también comenzó a deshacerse bajo el escrutinio de los medios, que Arturo, a través de sus contactos, se aseguró de involucrar. El juez Reacio fue apartado del caso y una nueva jueza, una mujer conocida por su integridad y dedicación a las causas infantiles, asumió el proceso. El desenlace en los tribunales fue rápido y decisivo. Ricardo fue condenado a una larga pena, no solo por los crímenes contra Arturo, mas por la red de delitos que su avaricia había tejido. Los arcos narrativos de los antagonistas se cerraron tras las rejas. Para Arturo, Lara y Leo, la resolución fue aún más profunda. Con la ausencia de cualquier otro pariente y las pruebas de que Ricardo era un impostor, el camino hacia la adopción estaba despejado. No fue un proceso instantáneo, requirió paciencia, entrevistas y evaluaciones. Pero Arturo enfrentó cada etapa con la misma determinación que había usado para proteger a los niños. Ya no estaba luchando contra un villano, sino construyendo un futuro. Vendió su penthouse estéril e impersonal y compró una casa grande, con un jardín donde Leo pudiera correr y un árbol lo suficientemente fuerte para un columpio, como Lara siempre había soñado. Redujo drásticamente sus horas en la oficina, delegando responsabilidades y descubriendo que la alegría de ver una presentación escolar de Lara valía más que cualquier fusión multimillonaria. Aprendió a cocinar no platillos gourmet, sino las comidas sencillas que a los niños les gustaban. Aprendió a reparar juguetes rotos y a besar rodillas raspadas. Estaba pieza por pieza convirtiéndose en el padre que nunca tuvo y en el padre que ellas habían perdido. El sufrimiento del pasado no había sido borrado, sino que estaba siendo transformado en una base de empatía y amor. La herida del abandono en su propio corazón estaba finalmente cicatrizando, llenada por el amor incondicional de su nueva familia. El viaje de superación estaba completo, no con un gran gesto heroico, sino en la silenciosa y sagrada rutina de un hogar feliz. 6 semanas después de aquella tarde sofocante de jueves, la vida de Arturo Montenegro era irreconocible. El hombre que había salido de una junta tensa, irritado con el mundo y encapsulado en su propia indiferencia, ya no existía. En su lugar había un padre que esa mañana de sábado estaba de rodillas en el pasto, con las manos sucias de tierra, ayudando a Leo, ahora un niño robusto y parlanchín, a plantar un pequeño girasol en el jardín. Lara, sentada en un columpio nuevo que rechinaba suavemente, leía un libro en voz alta, su dicción clara y segura. La casa, antes un proyecto arquitectónico, ahora era un hogar, con dibujos infantiles pegados con imanes en el refrigerador y juguetes esparcidos por la sala.
El silencio había sido reemplazado por risas, por el sonido de piececitos corriendo por el pasillo y por conversaciones animadas durante la cena. La transformación era completa, una redención que no había buscado, pero que lo había encontrado, en la forma de dos niños desesperados. Pero el cambio no se detuvo en las puertas de su nueva casa. La experiencia traumática que vivieron plantó en Arturo una semilla de responsabilidad social que floreció en un propósito mayor. Sabía que Lara y Leo eran solo dos entre innumerables niños atrapados en ciclos similares de negligencia y abuso. Su fortuna, que antes servía solo para ampliar su comodidad, ahora tenía una nueva misión. Volvió a aquella colonia popular, no como un intruso, sino como un socio, con la ayuda de doña Elvira y otros vecinos que ahora lo veían con respeto y gratitud. Financió la construcción de un centro comunitario. No era un proyecto de caridad impuesto desde arriba, era una colaboración. El centro, bautizado Casa Claudia y Benito, ofrecía regularización escolar, actividades deportivas, asistencia psicológica y, lo más importante, un refugio seguro para niños en situación de vulnerabilidad. Era administrado por los propios vecinos, creando empleos y un sentido de autonomía que la mera donación de dinero jamás podría proporcionar. La escena final se desarrolla unos meses después, en la inauguración del centro. Arturo está allí, no en el templete con los políticos y dignatarios, sino entre la multitud, con Leo sobre sus hombros y la mano de Lara sosteniendo la suya. Ya no es el millonario indiferente, sino un miembro de esa comunidad, unido a ella por un lazo de humanidad compartida. Lara, manteniendo su fuerza natural, pero ahora segura y educada, se convirtió en una pequeña líder. Organizó un grupo de niños mayores para identificar y acoger a los novatos en el centro, asegurándose de que nadie se sintiera solo o con miedo de pedir ayuda. Era la prueba viviente de que el coraje de una sola voz puede despertar el de muchas otras. Arturo la observaba, el corazón desbordado de un orgullo profundo y sereno. Había aprendido la lección más valiosa de su vida. La verdadera riqueza no está en lo que se acumula, sino en lo que se comparte. Está en usar los recursos, ya sean financieros o emocionales, para transformar vidas, para romper cadenas de sufrimiento y para construir puentes donde antes había muros. Los niños, a su vez, descubrieron que su coraje no solo había salvado sus propias vidas, sino que también había rescatado la humanidad perdida en un hombre que lo tenía todo, excepto lo esencial. La casa donde antes vivían en miseria y miedo era solo un recuerdo lejano. Su nuevo hogar, la casa con el jardín y el columpio, era la prueba de que la verdadera familia no se define por la sangre, sino que se forja en el cuidado mutuo, el sacrificio y el compromiso inquebrantable de protegerse unos a otros. La súplica desesperada de una niña en una calle sucia no lo había llevado a un problema, sino a su propósito. Y en la quietud de esa tarde festiva, en medio del sonido de niños jugando, Arturo Montenegro, el padre, finalmente se sintió en casa.